Hola mis amigos, buenas tardes, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal y hoy estamos como de costumbre listos, con las pilas puestas para hablarles de manera detallada de el aborto. Es necesario que se legisle, que se haga, que se cree una normativa especial, como lo han planteado muchos sectores, que solo regule lo referente al aborto. Pues nuestro invitado en el día de hoy será el doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, experto en temas penales. Él nos dirá si ciertamente es pertinente crear una ley que solo regule el aborto, por supuesto, después que se ha aprobado por ambas cámaras el Código Penal, que es donde está contemplado actualmente la penalización del aborto, que también en esta semana se observó a diferentes grupos de feministas protestando para que el aborto sea despenalizado en el Código Penal, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que en la próxima legislatura será conocido en la Cámara Alta por los senadores. Pero el Código Penal no solo contiene la parte del aborto, hay muchos otros temas que lo trata y veremos con nuestro invitado si son positivos para combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado. Ustedes saben que ahora se ha desatado desde hace un tiempo a esta parte, el aspecto del sicariato. Vimos como esta semana que transcurre una persona fue acribillada mientras transitaba en la avenida Leopoldo Navarro, llegando a la intersección de la San Martín, y hasta ahora las autoridades han dicho que es sicariato lo que se habría cometido en ese caso. Bueno, pues esa figura está contemplada en este código que se está discutiendo. Veremos con nuestro invitado cuáles son las condenas que se está discutiendo para esta figura, para las personas que cometan sicariato y otras figuras nuevas que serán incluidas en esta nueva normativa. De estos aspectos y de otros temas, por supuesto, lo conversaremos de manera detallada con Trajano Vidal Potentini. Mientras tanto, les dejo con este trabajo que nos ha preparado Carol Martínez a propósito de que ya el año escolar está al doblar de la esquina. Y ustedes saben que hay muchos estudiantes que tienen dificultad visual. En ocasiones el niño no aprende, no tiene el desarrollo que se necesita, que requiere, de acorde al curso, al nivel educativo en el que esté. El niño no observa lo que ponen en la pizarra y no es por dejadez ni porque el niño sea bruto, como a veces le dicen los adultos, es que no ve bien y usted, padre, madre o tutor, no se ha dado cuenta que el niño le duele la cabeza y es por problema de visión. Así es que Carol ha preparado este trabajo para saber a dónde dirigirnos cuando tengamos este problema, esta dificultad, saber si llevarlo a un optómetra o a un oftalmólogo. ¿Cuál es la especialidad de cada uno? Pues ella nos lo dice en la siguiente historia. Así comenzamos hoy en Foro Semanal. Al comenzar el curso escolar aumenta el esfuerzo visual que los niños tienen que realizar todos los días, leer y escribir, utilizar el ordenador, estudiar, y se estima que entre el 5 y el 10% de los preescolares y el 25% de los escolares tienen problemas visuales como miopía, hipermetropía, astigmatismo o estrabismo. Además, la miopía es un trastorno visual que está aumentando entre los estudiantes. En muchos casos, el origen de lo que conocemos por fracaso escolar y que se caracteriza por malas notas o desinterés por las asignaturas se encuentra en algún defecto visual que les impide seguir el ritmo de las clases, atender a las explicaciones de la pizarra, leer con rapidez y comprensión y estudiar cómodamente, lo que implica un retraso en el aprendizaje. Como los niños y sobre todo los más pequeños no suelen quejarse de los problemas de visión, puede resultar complicado detectarlos, por lo que se recomienda se realice una revisión anual.
Los padres y profesores deben estar atentos a los signos que pueden señalar la existencia de problemas visuales entre los niños, cuando frunge el ceño, guiña los ojos o gira la cabeza y el cuello para mirar de lejos o de cerca las cosas, cuando se le irritan los ojos, cuando sufre con frecuencia dolor de cabeza, cuando comete muchos errores al copiar palabras en la pizarra, cuando presenta una sensibilidad a la luz excesiva, entre otros factores. Así que si un niño presenta algunos de estos síntomas, deben solicitar al óptico optometrista que le realice un examen visual y ocular completo, ya que la detención precoz de las difusiones visuales es vital para establecer un tratamiento correcto. Carol Martínez, Foro Semanal. Mis amigos, ya estamos en compañía de nuestro invitado central en el día de hoy. Nos acompaña en esta tarde el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, catedrático universitario y experto en temas legales. Esa es su profesión. Así que buenas tardes, bienvenido doctor a Foro Semanal. Bueno, saludar a todos los amigos de la República Dominicana que siguen este espacio. Y a ti, Mari, pues las gracias por esta posibilidad, esta oportunidad de interactuar en este día, ¿verdad? Hoy en la tarde, de lo que es el acontecer jurídico nacional, todos estos temas que están en el tapete y para lo que estoy aquí. Sí, señor. Y entrando en materia, en esta semana que finaliza, ha sido un tema de debate tanto el Código Penal como la parte de este código que contempla el aborto, la penalización del aborto. Organizaciones feministas están al grito por esta situación. Hay quienes propugnan por una ley especial para regular todo lo relativo al aborto. ¿Es necesario que se prevea una ley especial para todo este tema? Mira, lo primero es que el derecho a la vida consignado en el artículo 37 de la Constitución, por demás es un tema que necesita desarrollo legislativo. Y máxime cuando se está planteando que bajo supuestos excepcionales, bajo condiciones especiales, se despenalice parcialmente el aborto en la República Dominicana. Esto a través de la codificación penal, que lo que prevé, lo que contempla es el tipo penal, la configuración del delito bajo las condiciones en que se considere la práctica de un aborto como delito. Eso implica, eso supone que si vamos a incluir algunos supuestos como lo que había planteado el presidente Danilo Medina en la observación presidencial, estamos haciendo referencia al aborto por relaciones sexuales incestuosas, el aborto por malformación congénita del feto, ¿verdad?, que lo hagan incompatible con la vida, y el aborto también por violación sexual. Esto supone que hay todo un gran entramado que subyace para verificar estos supuestos, y eso entonces implica sin lugar a dudas que una ley especial que debería ser desarrollada a tono con los criterios, los parámetros, para ver cuándo hay violación, cuándo se puede comprobar, cuándo hay cómo determinar si un tema es compatible o incompatible con la vida, amén de otro aborto o otra posibilidad de aborto que también se está planteando, que yo ni siquiera hago mención de ella porque es una modalidad de aborto que desde ya está consignada en la Constitución, desde ya tiene cobertura constitucional. ¿Cuál es eso? Que es el denominado llamado aborto terapéutico, cuando eventualmente la vida de la madre pudiera estar en peligro. El artículo 42, numeral 3, parte y fines de la Constitución, hace referencia a que se exceptúa, ¿verdad?, de lo que son los procedimientos médicos que hay que llevar a cabo, acorde con todas las leyes de la ley. Cuando hablo de todas las leyes de la ley, me refiero al protocolo prudencial que utilizan los médicos para observar un procedimiento médico, todas las garantías que esto tiene que tener desde el punto de vista científico. Pero hay una excepción a todo esto donde entra la posibilidad del aborto terapéutico, que dice que si hay un procedimiento médico, puede de manera excepcional el médico tomar la cobertura, tomar la iniciativa, si está en peligro la vida de la madre o de quien sea,
O sea que no solamente abarca para el aborto o aplica para el aborto, aplica para otras situaciones, pero dentro de esas situaciones aplica para el aborto, tomar entonces esa determinación de sacar, de practicar el aborto, de sacar el feto sin que ello conlleve una consecuencia legal punible, una consecuencia legal que vaya aparejada con la posibilidad de una pena. Doctor, por ejemplo, llega una mujer embarazada a un hospital, un centro médico, ya tiene un sangrado previo, provocado por ella misma o no, pero un sangrado al fin, cuestión que el médico supongo que no tendrá el mecanismo para determinar si fue que ella se provocó ese sangrado con algún medicamento, algo especial porque quiera abortar. En esas condiciones, ¿está el médico capacitado legalmente para practicar ese aborto que ya se inició con el sangrado de la mujer sin conllevar alguna sanción? Evidentemente que sí. No obstante, por eso estamos haciendo referencia a que haría falta una ley, un desarrollo legislativo que perfectamente pueda contemplar los detalles de a lo que tú estás haciendo referencia. Desde luego hay que poner en contexto el tema porque posiblemente nosotros hemos abordado, estamos avanzando mucho sin saber cuál es la realidad y qué es lo que hay ahora mismo en la actualidad. En la actualidad, o sea, son los supuestos, son las posibilidades que están planteando los grupos feministas, los sectores sociales, a los cuales le ha dado duro el tema estadístico, la realidad, la evolución social que impone que tú tengas que repensar el tema aborto a partir de esas condiciones especiales que realmente se requieren, se necesitan. Dijo un director de una de las maternidades, creo que el de los Mina o el de la Altagracia, no recuerdo bien, que por cada parto que se realiza, se realizan 4 abortos. Bueno, no sé si son esos los números, las estimaciones. Reales. Es un poco difícil, no se puede hablar de las estadísticas porque hay muchos que se dan, o la mayoría se dan en el manto de la clandestinidad. El director o el presidente de ADECLI, de la Asociación de Clínicas, hablaba de clínica privada, hablaba de que en el país se están practicando unos 90.000 abortos por año. Me parece que pudiera ser un poco exagerado, no obstante, son cifras de alarma. Y si uno también hace acopio de la experiencia comparada, nos vamos a encontrar que hasta ahora, en los actuales momentos, solamente República Dominicana, Chile, El Salvador y Guatemala son los únicos 4 países en donde no hay una despenalización parcial, en donde no se admite posibilidad alguna de aborto. Y pudiéramos incluir a Nicaragua para hablar de 5 países, pero en Nicaragua más que todo es una mascarada lo que hay con el tema, porque se hizo una especie de acuerdo político con el cardenal Daniel Ortega para que no despenalizar el aborto y para ello entonces darle lo que sería su apoyo político, pero es una especie de zona franca abierta en los hospitales porque hay como licencia para que esto se dé a partir de esa realidad. Por un lado hay la prohibición legal, pero por el otro lo permiten y no hay mayores inconvenientes. Pudiéramos hablar en términos reales de 4 países. Ahora, la situación que hay en el contexto actual en la República Dominicana es que el código, que tenemos más de 132 años, de vigencia desde el año 1884 hasta aquí, código francés que cuando se adecúa, se adapta como ley nacional luego de una traducción, ese código que es el que se está tratando de cambiar tiene un sinnúmero de puntos y aspectos positivos. En más de un 90% tiene temas que no están referidos al aborto. El aborto es uno de los tantos temas que en la actualidad está penalizado. Por eso nosotros criticamos el que se coja de rehén, el que se secuestre ese código penal que se necesita para trabajar en consonancia con el código penal, con el código procesal penal, porque ese es su homólogo, con ese que tiene que estar a la par. Y se tiene esto secuestrado por el tema del aborto. Lo que hay en la actualidad, y por eso todo este reperpero, todo este escarceo que se ha llevado a nivel público, es el hecho de que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado, ya será cuando se abra la legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria del cuatrenio que se avecina del periodo constitucional que inicia el 16 de agosto. Una vez esta legislatura, pues entonces el Senado de la República estará en condiciones de ver si continúa con la línea que trae consigo la Cámara de Diputados, que es lo que está dejándolo igual que como está en la actualidad. ¿Cómo lo está dejando en la actualidad? Penalizando el aborto con penas que van de 4 a 10 años.
Eso es lo que hay, por eso estos sectores, al margen de los religiosos que están celebrando, porque están de acuerdo con la penalización absoluta del aborto, estarían entonces en condiciones, esos otros sectores sociales, de, si no logran su objetivo de que el Senado haga los cambios de lugar, entonces irían al Tribunal Constitucional. Yo he vaticinado, yo he dicho desde ya que ese es un tema que le corresponderá al Tribunal Constitucional, porque los intereses en conflicto, los derechos fundamentales en conflicto, por un lado la mujer con lo que es el derecho a la salud, la autodeterminación, el libre desarrollo, la dignidad humana, versus el derecho a la vida del artículo 37, nos vamos a encontrar que esos intereses en conflicto parecerían irreconciliables, porque por el otro lado está el no matarás como mandamiento, el dogma, la creencia de la religión, de la fe cristiana, que tiene la vida humana por encima de todas las cosas y que no tienen punto intermedio. Por eso digo que eso va a terminar en uno o en otro sentido en el Tribunal Constitucional, que será definitivamente el que va a trazar las pautas y los criterios para que de una vez por todas, que es lo que nosotros suscribimos y con lo que estamos de acuerdo, se contemplen esos supuestos excepcionales, especiales, para despenalizar el aborto bajo las condicionantes que nosotros hemos planteado. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se despenalice? Claro que sí, se despenalice bajo los supuestos que preparara en aquel entonces el presidente de la República cuando observara el código que fue declarado inconstitucional. Malformación congénita, incompatible con la vida, incesto, de igual forma violación sexual, y el terapéutico que está contemplado, está previsto. Ahora, todo esto, y también nosotros suscribimos lo que sería la eventualidad, la necesidad de darle esencia, de darle desarrollo legislativo, de contemplar que esto no se quede en la discrecionalidad para ese caso en que tú citaste, de que eso no sea discrecional, de si el médico puede hacerlo, si está seguro que puede hacerlo, si no puede hacerlo. Tiene que haber un protocolo, tiene que haber un seguimiento que esté previsto, que esté contemplado a partir de una ley especial para el tema de los abortos. Basado en su experiencia, ¿qué pasaría en el país, aunque obviamente usted no es médico, es doctor en leyes? ¿Qué pasaría en el país si se despenaliza el aborto como lo están planteando, por ejemplo, los sectores feministas y ese tipo de...? Mira, habría que, no necesariamente una bola mágica, pero habría que hacer un ejercicio de especulación y por qué no de futurología. Y por qué no también irse al ámbito comparado. Si se despenaliza, posiblemente lo que hayan menos abortos en la República Dominicana, reitero, sería un ejercicio de futurología, pero por lo menos los abortos que existieran o que se dieran se darían bajo condiciones vigiladas, tendríamos real y efectivamente estadísticas fiables, pero se harían bajo el manto de la seguridad, bajo el manto del derecho a la salud que tienen las mujeres, de que esto sea supervisado, de que no tengan que buscar Citoté, de que no tengan que buscar la píldora de un día después, de que no tengan que inducírselo bajo una serie de riesgos. Y acudir a clínicas clandestinas, como vimos la semana pasada, que clausuraron una, supuestamente porque ahí se practicaban abortos. Bueno, sí, hasta medida de coerción, y se habla de unos 5 fetos, pero lo cierto es que si nosotros buscamos las estadísticas, aquí no hay nadie castigado, prácticamente nadie. Podrán haber casos excepcionales por el tema de aborto. O sea que eso parecería no existir, o si la realidad es que se hacen las autoridades de la vista gorda ante la inminencia, la necesidad de que esto se verifique y de que esto se da. Y más aún, el problema que tiene este tema es que golpea más a los que menos tienen, porque quienes tienen mucho dinero pues se van a esos países donde está despenalizado y tienen las condiciones. Sin el menor problema. Y no tienen ningún problema. Doctor, este código, ¿qué cosas novedosas? Decía usted que se ha enfocado en la parte del aborto, pero ¿qué cosas novedosas trae para castigar, por ejemplo, el crimen organizado, la delincuencia que tanto está afectando, la inseguridad ciudadana que tanto está afectando y preocupando a las familias dominicanas? En el derecho hay un principio cardinal que atraviesa todo el ordenamiento jurídico y que tiene, si se quiere, un componente instrumental, tiene que ver con todo. Es el denominado, llamado principio de legalidad, que se traduce en que nula es la pena, nulo es el delito sin la existencia de una ley previa. Esto tiene incluso una connotación constitucional. Y para castigar, para perseguir el crimen organizado hay que ir previendo, hay que ir contemplando todas las modalidades de delitos nuevas que existan. Exacto. Vemos el tema, por ejemplo, de la internet, las nuevas tecnologías
que traen un sinnúmero de posibilidades de estafa, el sicariato, por ejemplo, esa industria criminal que se concreta con un homicidio que tiene perfectamente un tipo penal, pero no en los términos de tipificación y de calificación que supone el sicariato. El sicariato, y hay que detenerse en esa parte, sí, es donde se hace la industria criminal, el crecimiento que ha tenido. La característica del sicariato trae consigo una gran falencia, una debilidad que tiene nuestro actual Código Penal, el que está en vigencia, y es la concurrencia, la participación del sujeto activo, no el autor material, que muchas veces no conoce a la víctima, sino lo que es el autor intelectual, lo que es la persona que paga el dinero, la persona que pone en manos del sicario el mandato para que éste ejecute a otra persona, que es en definitiva es el gran responsable conjuntamente con el sicario, pero de hecho el principal, si se quiere, responsable, el responsable primario, sí, que es el que da lugar. Es el que trama todo el asunto. Y en este tema hay un gran vacío, es que no existe la autoría intelectual en el Código Penal, no está tipificado, no está contemplado en el Código Penal actual, y la jurisprudencia como fuente del derecho se encargó en un momento de asimilarlo pura y simplemente como cómplice. Y dice, bueno, esa es una especie de ayudante, y al cómplice entonces le cabe en los actuales momentos la pena inmediatamente inferior. Un homicidio, la pena es de 30 años, si es calificado, si es configurado como un asesinato, entonces le cabrían 20 años a la persona que ha motorizado. Entonces este código está contemplando la autoría intelectual y como tal, un autor intelectual es no un cómplice, sino un coautor que estaría recibiendo lo que es la pena máxima en este código, que son 40 años, con la posibilidad de llegar hasta 60, si hay la comisión conjuntamente de otros delitos sucesivos que se van dando en el delito que tú estás cometiendo. Estamos hablando de cúmulo de penas, si son 40 años, tú puedes llegar hasta 60, si tú a la hora de matar a una persona la tortura, si la secuestra, si lo hace con un arma ilegal. O sea, es la comisión de un sinnúmero de delitos concurrentes que van a servir para irte aumentando las penas y llegar hasta 60 años. ¿Podremos ver ese código? ¿Usted cree que sí, que haya la voluntad ahora en el Senado? Si no, hay que devolverlo a la Cámara de Diputados cuando llegue en esta nueva legislatura. Categóricamente en uno, en otro sentido sí. Vamos a tener el código y el código, ese punto, esa parte, al margen del otro contenido del código, lo que tiene que ver con el aborto, tendrá que ser definido por el Tribunal Constitucional en un ejercicio de ponderación de intereses en conflicto, como son derechos fundamentales, por un lado la vida y por otro lado los derechos de la mujer, y el Tribunal Constitucional es quien va a dar una solución definitiva, porque son insalvables las diferencias alrededor del tema aborto que tienen los sectores religiosos y que tienen los sectores sociales. Pero el resto del código se va a salvar y tendremos que tenerlo, porque es una necesidad como instrumento de política criminal que debe estar en consonancia para dar las respuestas sociales que está encaminando el Código Procesal Penal, para tú tener mayor eficiencia en la política criminal a la hora de combatir y enfrentar la delincuencia. Otra cosa que me gustaría saber si está contemplada en esta nueva normativa que se está discutiendo es el hecho el delito que se comete a través de la internet, de la tecnología. Vimos en esta semana cómo en las redes se fue subido un video en donde dos personas, un hombre y una mujer, sostenían relaciones sexuales indeterminadas, porque no hay, hemos visto el video y no hay cómo verificar de quién se trata. Exacto, entonces me gustaría saber si ese tipo de situaciones, si es un delito, si perfectamente puede pasar, bueno, como una ociosidad de alguien que vio el hecho, lo quiso compartir en las redes. Esta respuesta yo la quiero después de esta pausa. Tras los comerciales continuamos con esta conversación con el doctor Trajano Vidal Potentini. Ya regresamos. Seguimos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini. Yo les he dicho en otras ocasiones que con lo que conversamos tras la cámara se hace otro programa, pero seguimos con esta conversación que estamos llevándoles a ustedes esta tarde
para que estén ilustrados de una persona que conoce el tema. Y continuamos un poco con el Código Penal que se está discutiendo para saber si ese tipo de delitos que se cometen cuando por subir un video revelando intimidad de personas, obviamente, ¿es castigado? ¿Hay alguna forma de rastrearlo, el que grabó el video, el que lo subió, de ese tipo de situaciones? Mira, tú hacías referencia a que se hace otro programa con lo que nosotros en intimidad observamos y comentamos fuera de cámara. Eso es algo íntimo o parte de nuestra privacidad. Esa privacidad, esa intimidad está contemplada como tipo legal, incluso de manera suprema, como un derecho fundamental, artículo 44, e incluso hay una garantía jurisdiccional que está en los artículos en el 71, que se llama habeas data, que está precisamente contemplada para el tema informático, para la corrección de datos, para proteger esa intimidad que tiene una cobertura, reitero, constitucional con categoría de derecho supremo, de derecho fundamental. Es decir, Sí. doctor, perdón que le interrumpa, que si conversamos tras la pausa, conversamos cosas aquí. Si eso, por ejemplo, yo decidiera, le digo, sin que mi invitado se dé cuenta, le digo a los muchachos, cuando nos vayamos a la pausa, sigan grabando lo que comentemos aquí, y eso yo decido subirlo a la red o incluirlo en el programa, ¿pudiera haber una penalidad? Definitivamente que sí, porque tú estás violando mi intimidad, tú estás violando mi privacidad. Eso tiene una connotación constitucional. Estamos hablando de que eso está contemplado, eso está castigado, además de la Constitución de la República, también en lo que es la Ley de Delitos de Alta Tecnología. O sea, máxime para este caso de, Claro que esta sí, persona que eso subieron. es un cuerpo, el que tiene ese video, que grabó sin la participación de quienes están en el video, sin el consentimiento de quien está en el video, para que se le diera publicidad. Eso es un cuerpo de delito, y todo el que se haga eco de ese video, de ver ese video, de distribuir el video, estaría haciéndose reo, estaría haciéndose pasible de ser perseguido por delitos de alta tecnología. ¿Y por qué se abusa? Además ¿Y por qué de se esa abusa de ese conculcación, recurso? es un abuso porque es un poco difícil el tema de la tecnología. Ahora mismo hacen una triangulación en donde se van a un servidor diferente, en donde lo distribuyen de un servidor que está fuera del país, y a la hora de verificar lo que es el IP, lo que son los números, lo que es la dirección electrónica que tiene esa persona donde salió esto, aun cuando la tecnología va avanzando y habrá forma de detectar, aún con esa triangulación, muchas de estas cosas. Entonces, todas esas personas que estén distribuyendo ese video, que se estén haciendo eco para bullying, para tener en zozobra, en desasosiego a esta gente que aparentemente es el enfoque que se está haciendo, porque no hay cómo determinar, no hay cómo probarlo. A lo que tú tienes que darle aquí esencia es al planteamiento que está haciendo la policía, porque perfectamente pudo haberse dado esto, el que se metieron personas a robar o qué sé yo, es los planteamientos que está haciendo la policía, es las investigaciones, es lo que ellos han planteado. Entonces todo esto son delitos. Las redes sociales, esto se ha convertido en una epidemia, el que se conculquen, que se afecte esa intimidad. Con las redes sociales, donde sin darnos cuenta, muchas veces somos nosotros que estamos dando esa posibilidad. Decía uno de los directores del DNI, de los directores más célebres, que a ellos le han simplificado la vida, porque las personas dicen y hacen todo y presentan todo por las redes sociales. Sí, si tú vas a investigar a una gente, tú te vas a encontrar con sus hábitos, lo que hace, dónde duermen, cómo duermen, Los quién lugares es que su frecuentan. familia, los lugares que les gustan. Todo esto lo utilizan las empresas porque esa data las venden, esa data la extraen, las recogen, que tú vas almacenando día tras día para ver cuáles son tus hábitos, lo que te gusta. Inclusive quien vaya a enamorar a una mujer, si tú entras a Facebook, o un hombre que le vayas a dar el seguimiento, tú vas a ver ahí lo que le gusta, lo que no le gusta, y vas a conocer, le vas a hacer un perfil de inicio. Entonces esto es peligroso porque te roban el celular, te roban la computadora, Te hackean. te hackean, tus entran cuentas. a tu computadora, o sea, no se puede tener nada, hacen montaje, porque todos los programas, señores, los programas de edición, no son programas propios de la industria de Hollywood, no son programas inalcanzables, no, todo eso lo han abaratado por el desarrollo vertiginoso de la tecnología. Sí, señor. Entonces te pueden hacer un montaje y usan esto para un delito que incluso se hace a nivel internacional con perfiles falsos en Facebook y en otras redes sociales, que se llama sextorsión, que es eso, extorsión, que a partir de que te han robado, de que han logrado,
exponerte con lo que serían fotos impublicables o videos impublicables que son parte de tu intimidad, cogen esto y entonces eso lo usan para extorsión. Tú no sabes si este caso era una extorsión primaria y no cayeron tal vez quienes pudieran haberse estado implicados si fuera ese el caso, o quienes pudieran aparentar estar implicados como se le ha hecho daño a esa empresa, porque perfectamente pudo haber sido lo que está planteando la policía, de que se trató de personas que deliberadamente subieron a esto, porque el dueño de la oficina debió haber contemplado, debió haber sabido que eso se ve desde fuera, porque ha observado su oficina cientos de veces posiblemente desde fuera. Eso entonces, le comentaba yo a alguien, digo, pero es que normalmente los cristales se ve o sea, desde fuera es que no se ve, no a la inversa, porque comentaban, probablemente el cristal se vea desde afuera, no se percibe, o sea, que el oscuro está para adentro, para afuera, claro. Afuera. Entonces digo, pero es que esas personas, si verdaderamente son empleados de ahí, deben saber que desde fuera se está viendo, o sea, es un cristal que no tiene una cortina. Mira, esa es una práctica que hay que pararla, es una práctica que hay que enfrentarla, hay que poner los ejemplos que haya que poner con ese tema, porque te afectan el crédito de una compañía como esta, que parece que es una compañía reputada, una compañía que tiene muchos clientes, con este tema de las redes sociales, cómo siguen entonces circulando ya, cómo hacen una historia, mucha gente sin mucho oficio, cómo pues se le está dando ese uso indebido a la tecnología, al internet. Eso es como el cuchillo, lo inventan el cuchillo en principio para despellejar, encuerar a los animales y hacerse los abrigos. Ahora con el cuchillo después ven que matan personas, matan animales, lo usan para la cacería, pero también para darle muerte a los semejantes. Sí. Entonces así pasa con la internet. La internet tiene muchas cosas positivas, también muchas cosas negativas. Va a depender de tu autodeterminación, del uso que tú quieras darle. Pero evidentemente que esto es una epidemia que hay que perseguirla y hay que no dejarse extorsionar. Que hagan lo que entiendan, que pongan los montajes que quieran, que hagan todo eso y resistir eso y enfrentarlo en los estamentos que conciernen, que son en este caso el DICAC, que es el que se encarga de la alta tecnología. En el código está previsto parcialmente, no tiene el desarrollo que se necesita, habría que auxiliarse de la ley de alta tecnología y meter todas estas modalidades que muchas de ellas no están contempladas como tipo penal. Doctor, esta semana estuvo muy buena en términos de información, y es que fueron cancelados, destituidos 3 jueces por presunta vinculación con el narcotráfico. Según el Procurador General de la República, habrían recibido dinero, el narcotráfico más bien el lavado de activos, o sea, habrían recibido dinero de este negocio, habrían evacuado sentencias, favoreciendo unos que otros sectores. ¿Qué hay de Mira, cierto? El Procurador General de la República hablaba de una especie de mafia para venta de sentencias, pero son tipos penales ya lo que se están planteando cuando se habla de lavado de activos, que no es lo que ha decidido, lo que ha determinado el Consejo del Poder Judicial. Y sobre todo porque el ámbito del Consejo del Poder Judicial solamente llega hasta el ámbito disciplinario. Okay. Son las facultades y la parte disciplinaria no incluye la configuración de tipos penales ya de esa naturaleza. Por eso parecería que el Consejo del Poder Judicial, el planteamiento que ha hecho es que los enviaría a la Procuraduría General de la República para que éste verifique si existen méritos. Pero en esa parte hay también... El procurador ya remitió los expedientes al PEPCA. Al PEPCA, y dice que no sabe, que no descarta. Pero lo cierto es que en la República Dominicana hay falencias también de tipo penal en todo esto, porque debe haber de manera especial una ley de prevaricación judicial que tenga estos tipos. No es que no se baste por sí sola la legislación y que se pueda hablar de soborno y algunos delitos que también están en el Código Penal y que pudieran dar al traste como resultado con alguna condena. Pero lo cierto es que al momento no se manejan, no se tienen los elementos, ni puede hacer fe lo que es ese ámbito disciplinario del Consejo del Poder Judicial para determinar si estos jueces o no incurrieron ya más allá en delitos de esta naturaleza. Tendría entonces que seguirse profundizando con las investigaciones ya en el componente penal para ver entonces las posibilidades, lo cual es muy difícil y tendría esto consecuencias funestas incluso para el sistema de justicia penal. ¿Y por qué?
Bueno, porque si aceptamos eso, el fraude lo corrompe todo, y vamos a decir entonces, y por eso la gran responsabilidad que tiene un juzgador, porque todo esto encadena, la teoría del árbol envenenado, que se utiliza mucho en libertad de expresión, el delito de opinión o de palabra, nos vamos a encontrar de que si estos jueces incurrieron en un caso en corrupción, pues todos aquellos casos en los que ellos habrían participado, habría que investigarlo y pudiera esto dar lugar a que todas esas sentencias tengan que revisarse. Y traería esto consigo una crisis para el entorno, para el sistema de justicia. Porque si se acepta, si se entiende, si se demuestra, es posible entonces que todas las personas que hayan sido objeto de condena por parte de estos jueces tendrían entonces posibilidades de que sus casos les sean revisados. El fraude, reitero, lo corrompe todo. Entonces sería una espiral en cadena. Porque ¿por qué un caso de uno de estos jueces va a tener problemas y por qué los otros no? Sería una injusticia. Y más vale absorber 100 culpables que condenar a un inocente. Es un principio, es una máxima de derecho. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia dijo en esta semana también unas declaraciones a la prensa que por lo menos 2 de los 3 jueces que están siendo cancelados, 2 fueron suspendidos en sus funciones cuando él, Jorge Subero Isa, fue presidente de la Suprema por asunto, mal manejo, indisciplina. No especificó la falta que habrían cometido. Faltas en el orden disciplinario, que es hasta donde le llega, por eso digo que hace falta en la República Dominicana una ley de prevaricación judicial, porque están limitadas las facultades que tiene el Consejo del Poder Judicial. Pero lo cierto es que al fueron ámbito destituidos. estrictamente disciplinario. Claro, es una facultad que tiene este Consejo. Ellos hicieron un juicio, un seguimiento. Ojalá que todo esto pues se haya dado en consonancia con el debido proceso de ley, en consonancia con la Constitución. Pero evidentemente que está limitado ese Consejo del Poder Judicial al ámbito estrictamente disciplinario. Ya la parte de si procede, profundizar en el orden penal, ya le corresponde al Procurador General de la República. Por eso reiteramos, lo hemos dicho siempre, hace falta en la República Dominicana una ley de prevaricación judicial, que no solamente incluya jueces, sino además también fiscales como parte importante de la administración de justicia, sobre todo la penal en la República Dominicana. Doctor, en el supuesto que la Procuraduría profundice, como al parecer lo hará, porque el procurador anunció finalizando la semana que ya envió el expediente o los expedientes de estos magistrados al PEPCA, que es el ala de la Procuraduría que investiga los casos de corrupción. Si profundizan, encuentran méritos para someterlo a la justicia, ¿se pudiera confiar en los jueces que le correspondería juzgar a esos ex compañeros de trabajo? Evidentemente que estamos obligados a confiar, evidentemente que en mi caso particular yo creo en la democracia, yo creo en el sistema, yo creo en que las cosas tienen que funcionar, yo creo en el seguimiento que deben dar las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos, en las leyes. Pero ¿no temblaría el pulso a un magistrado que le corresponda sentenciar a un ex juez que por muchos años fue su compañero de cuidado si trabajaron en el mismo tribunal, en la misma sala, esa cofradía hay una serie de mecanismos. Si trabajaron en la misma sala, si tienen una relación de amistad, hay igual está la inhibición y todo eso. La recusación, yo creo que hay las garantías, yo creo que hay muchos jueces que están en condiciones y en capacidad al margen del fundamentalismo que pudiera darse mediático alrededor de todo esto. Yo creo que tienen la entereza y que tienen el fundamento y el valor para hacer el trabajo. Si son inocentes, son inocentes. Si no hay los mecanismos, si no hay los medios para demostrar esos tipos penales, que muchas veces es la gran dificultad que hay alrededor de todo esto, pues demostrarlo. Por eso le corresponde al Ministerio Público como acusador profundizar y hacer un gran trabajo. Debe tener el Ministerio Público, que en principio fue quien hizo la denuncia primaria, debe tener los elementos y debe tener las investigaciones para echar esto para adelante. Pero creo que sí, que el sistema tiene que funcionar. El sistema tiene que funcionar y hay muchos jueces. La mayoría de los jueces son jueces apegados a la ética, al trabajo, a la labor, pero no podemos dejar que esto se constituya, que esto se erija en una cacería de brujas en contra de todos estos jueces y por qué no de los demás jueces del sistema, para un proceso
hasta de terror en relación a lo que es esa imparcialidad, a lo que es esa independencia con que tienen que obrar a la hora de fallar un caso, porque el Código Procesal Penal tiene problemas aquí que no son propios de los jueces, tiene problemas del sistema de justicia, y si a un juez no le llevan en este caso los fundamentos legales para las pruebas obtenidas como se debe de conformidad con el código, no podrán hacer nada. Recordando a nuestros televidentes lo que usted acaba de decir, de que este caso fue la Procuraduría quien denunció inicialmente. Recordamos aquella rueda de prensa que hizo el procurador para informar, para decir que habían unos 6 jueces involucrados, según él, en una... Hay jueces de esos que fueron descargados en una red, entre los que estarían, es el mismo caso inicialmente de la jueza Ahuilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera. Estos fueron los primeros que salieron con esa dificultad, y entonces estos 3 se sumarían a ese grupo de jueces que dijo el procurador de la República en su momento que forman parte de una red de malhechores, creo que es el calificativo. Hablaba de una mafia. De una mafia, y en estos 3 que están haciendo, creo que tienen ese calificativo de que formaban parte de una red de malhechores y demás. La cuestión es que es materia del procurador demostrar ciertamente si esto es tan grave como dice él. Nosotros hacemos voto porque se respete ya en su condición y en calidad de ex jueces, de ciudadanos, los derechos de esas personas. Se le observen sus derechos, esto creo que sí, que es positivo, que se pueda escrutar, que se pueda profundizar en todo el sentido de la palabra, incluso creo que es favorable para estos jueces, porque faltas graves en el ejercicio de las funciones no necesariamente determinan o vienen dadas en función de un soborno, que son acusaciones ya mayores. Una falta grave es hasta una insubordinación o una falta que pudiera eventualmente dar como resultado o hasta un cuestionamiento de manera notoria que pudiera afectar lo que es la certidumbre, lo que es la credibilidad que tiene que acompañar un juez a la hora de juzgar. Hay muchas faltas que no constituyen necesariamente delitos, como ha sido la mayoría de los casos, no constituyen delitos ya de naturaleza penal. Ya esto es una nueva modalidad en donde ya tendría que estar esto bajo la configuración de un delito, de un tipo penal que pudiera ser soborno, que pudiera ser hasta asociación de malhechores, como habría planteado el procurador en su oportunidad. Ya esto es más complicado, entonces creo que a los mismos jueces les conviene que esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que se pueda determinar si son inocentes ya de imputaciones graves como la que se le estarían haciendo. Doctor, una cosa, usted decía que no se puede prestar el sistema para una cacería de brujas. ¿Qué pasaría, qué puede suceder entonces con las personas que habrían sido favorecidas con las sentencias evacuadas por estos jueces, con los fiscales que actuaron en este caso y los abogados que defendieron a esos imputados en su momento? ¿Pudieran ser pasibles de sanción ahora, luego que se desentrame toda esa situación? No, solamente las investigaciones son las que pudieran dar como resultante esa posibilidad. Las investigaciones, y más que las investigaciones, las pruebas que se obtengan. Porque el que un abogado participe no necesariamente está involucrado en ningún tema. Habrá que ver si existiera, si se demuestra que hubo algún soborno, quién dio el soborno, quién organizó el soborno. Esto pudiera estar marginado del mismo abogado. Y yo lo digo, yo como abogado, si tengo algún cliente que haya sido condenado por uno de esos jueces y se demuestra que uno de esos jueces incurrió en práctica corrupta, evidentemente que eso llevaría o traería consigo en espiral o en cascada lo que sería la eventual revisión de todos esos casos, porque reitero, el fraude lo corrompe todo. Es por eso que una función de juez es una función alta. En Estados Unidos, cuando se dan casos así, en muchas de las veces lo que se hace es que el juez hasta renuncia. Y hay en muchos casos que aceptar, hay jueces que hasta han renunciado, aún sin corresponderle. Hay una película famosa ahí, un juez aún sin corresponderle, coge mejor y renuncia y se tira un problema que ni siquiera le correspondía por lo que iba a implicar, de cara a ser juez. O sea, se tira un problema personal, acepta un delito que ni siquiera cometió, porque eso iba a implicar una espiral de la revisión de todos sus casos. O sea, que pudiera, si en el caso que fuere, como lo está planteando el Ministerio Público, si alguien fue favorecido por un juez porque me dio un soborno o lo que fuere,
pudiera estar tranquilo por el momento porque las investigaciones... Como personas que están sueltas también pudiera ser investigado y eso daría la reapertura, es de un lado y del otro. O sea, eso tendría unas consecuencias para el sistema de justicia importantes y sin precedentes, porque serían revisables quienes hayan sido condenados, pero pudieran ser revisables también quienes, salvo también el tema ya de que haya autoridades de cosas juzgadas sobre una serie de temas. Pero si hay algún resquicio legal que permite que eso se revise, habría que revisarlo. ¿Y estarían exentos los abogados, los fiscales que Depende del trabajaron? proceso de investigación y de las pruebas que se pudieran recoger, pero es muy difícil, o sea que entiendo que sí, que mayoritariamente estarían exentos de una eventual o posible culpabilidad en ese ejercicio de especulación y futurología que estamos haciendo en relación a este caso. ¿Quiere decir, magistrado, doctor, que esto haría más mal que bien? El someter estos jueces a la justicia por esas imputaciones que se le están haciendo. La aplicación de la justicia, independientemente de las consecuencias a donde nos lleve, lo prudente, lo consecuente, es que se profundicen y caiga quien caiga, que el manto, el abrigo de la justicia pues se exprese en toda su extensión. ¿Pudiera ser esto un stop para alguien en el sistema que quiera, en el caso que se compruebe, por supuesto, estas imputaciones? Ese es el sentido y el alcance del derecho penal, de la misma justicia, el disuasivo, el ejemplo, por eso existen las penas y por eso están los códigos para dar esas respuestas sociales, ya que siempre será positivo el que se lleven hasta las últimas consecuencias cualquier caso en donde se pueda demostrar sin que ello constituya o se dirija en una cacería de brujas para meterle miedo al resto del sistema. Por eso digo que hay que observarles rigurosamente para que esto esté libre de cuestionamiento, sus derechos a todos esos magistrados, sus derechos constitucionales, sus derechos en todos los órdenes y en todos sentidos. Doctor, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mis amigos, así ponemos un punto final a la entrega de hoy, no sin antes agradecerles, como de costumbre, la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Decirles que esto es un hasta luego, porque su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, estará con ustedes la próxima semana. Bye, bye. Feliz resto del fin de semana.